Bueno, entonces estábamos aquí, ¿cierto? Estábamos aquí. Digamos, hay muchas expresiones que podemos ir trabajando de manera distinta. Entonces, estas son unas de las expresiones. Podemos ir, digamos, no necesariamente tiene que ser el bar, puede ser cualquier lugar. ¿Vale? Simplemente les doy ejemplos. Entonces, vamos a trabajar con diferentes verbos. ¿Vale? Formar oraciones, ¿cierto? ¿Dónde está esto? Ah, me equivoqué de diapositiva. Estamos en esta, este Kipi. Entonces vamos a trabajar ejemplos. Por ejemplo, ¿qué verbo quisieran trabajar ustedes? ¿Qué verbo? Por ejemplo, el más usado de todos, yapmak, por ejemplo. El verbo yapmak, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos más sencillos, si se dan cuenta. Yapmak. Yapmak, ¿qué significa? Hacer. Hacer, ¿cierto? Hacer. Hacer. Lo voy a dejar aquí. En español, para los que no saben, significa hacer. Hacer, ¿cierto? Hacer. O también significa, prácticamente significa en español hacer. Hacer. Esa es la expresión, digamos, yapmak. Entonces, vamos a ver cómo la conjugaríamos. En el caso de ven, vamos a conjugarlo en cada uno de los, digamos, tanto positivo, positivo, interrogativo, positivo, digamos, negativo, interrogativo. Vamos a ver cada una de esas situaciones. Yapmak, acordémonos. Entonces, bueno, James, te estás diciendo el verbo necesitar y el verbo querer. Bueno, el verbo querer sí se puede, pero el verbo necesitar, digamos, el necesitar se utiliza de una manera un poco distinta en el turco. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque eso generalmente creo que es turco A2. Lo vamos a ver un poquito más adelante, el necesitar. Bueno, entonces no te preocupes por ello, porque todavía no hemos llegado a lo que se llama gereklilik, que significa como la necesidad. Entonces, eso Ok, gracias. vale, con gusto. Igual no te preocupes, digamos, es como en el inglés que digamos, tiene su espacio especial, por ejemplo, con el can, el should, o con otros más. Entonces, vamos a continuar aquí. Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Quién quisiera hacer? Vale, Alejandra, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo, digamos, qué vocal es esta? La A, ¿qué vocal es? ¿Gruesa o delgada? Gruesa. Gruesa, ¿cierto? Gruesa. ¿Cierto? Entonces, y tenemos una terminación en consonante, por lo cual directamente utilizaremos la estructura entonces, que conocemos. Entonces, ¿cómo dirías entonces la primera, digamos, cómo sería la forma positiva en primera persona de manifestar este querer, ¿cierto? La P cambia, ¿no? Muta. No, no. Yapayim. Ya pueden, Yapayim. ¿cierto? ¿No es una quechap, Fabián? Dime. Yap. Dime. Ya, no, porque en este caso no estamos hablando de Emil Kipi, no estamos hablando de imperativo. En este caso estamos hablando de la situación, ¿cómo se llama en español? Lo habíamos dicho caso optativo. Optativo porque prácticamente es el manifestar el querer o el deseo de hacer algo. El deseo de hacerlo. ¿Cierto? Digamos, son tiempos que en sí en el español están revueltos en diferentes tiempos. Pero en el turco, digamos, es más sencillo y entonces por eso nos existe en el turco. Digamos, son tiempos que en el español no están como tal definidos en un solo capítulo. ¿Vale? Yapaem, ¿cierto? Yapaem. Entonces Yapaem es como, lo voy a hacer, pero entonces manifiesto que lo voy a hacer inmediatamente, digamos que yo lo quiero hacer, permítanme hacerlo. Entonces, ¿cierto? Yapaem. Es la manifestación. Like, let me do it. Exacto, let me do it, prácticamente. No estoy ni siquiera preguntando, perdón, prácticamente no estoy preguntando, sino estoy manifestando que lo voy a hacer. Entonces, es como en inglés, let me do it, ¿cierto? Let me do it. Prácticamente es esto. Entonces, ya para
Entonces, ahora vamos con el otro. La forma negativa, ¿cómo sería? Alejandra, continuemos contigo. Yapamaim, Yap, yapamaim, ma, ya, yem. pama, Yapmaim. ma, Esa sería la forma negativa, yapamaim, ¿cierto? yap, De yapmaim. Es como en inglés, let me don't do it. ¿Ok? Teşekkürler. Ya entonces, es prácticamente no lo voy a hacer. Permíteme no hacerlo. Prácticamente lo que estoy diciendo. O permítanme no hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Cierto? Realmente no es un tiempo futuro, simplemente es una manifestación de un querer. ¿Vale? Vamos entonces con la forma de pregunta. ¿Cómo sería la forma de pregunta positiva? yapmaim, Exacto. Yapaim. ¿Y la forma negativa de pregunta cómo sería? eh, eh, espera, Yapma, ya, yim. Yapma, yapma, yapmaim, Yapma yapmaim, yapmadı. Sí. yapma, Yapma. yapmayalım. Yapamadın. Digamos, si se les dificulta leer la palabra, una recomendación yapmaim, es que ustedes simplemente empiecen. La primera vez que lean la palabra, lean la sílaba por sílaba. Bueno, yap, ma, ya, yim. Yap, ma, ya, yim. ¿Cierto? Entonces, para que ustedes aprendan a leer una palabra, la forma más fácil es digamos, leerla por partes, ¿cierto? Es como cuando ustedes le dicen por primera vez ese pueblo que se llama Paranacutirimícuaro en español, y es una palabra difícil de decir, pero si uno la lee pues, digamos, por pedazos, al principio, entonces uno ya empieza a familiarizarse. ¿Cierto? Como este músculo que se llama el esternocleidomastoideo, ¿cierto? La misma cuestión. Entonces uno simplemente primero separa la palabra por pedazos y ahí sí uno la lee y luego cuando la va a leer rápido ya se hace más fácil porque uno ya la relacionó. Aquí lo mismo. Yapmayayim. ¿Cierto? Entonces yapmayayim. Eso es lo que ocurre. Vemos, para los que tienen dificultad en leer una palabra larga. Es muy normal. Bueno, ya que son nuevas palabras. Vamos con entonces en el caso de bis, ¿cierto? Bis. Nosotros. Entonces, ¿cómo sería? Vamos con otro voluntario. ¿Quién quiere participar? Claudia, Claudia. Entonces, Claudia, vale. Entonces, Claudia, ¿cómo sería? bis yapain, Bis, ¿qué? bis Yap, yap, yapalim, yapayik. Yapalum. Yapalum. yapal, Cambia por L. Sí, acuérdate de la estructura. Mira, la estructura para ben es esta. Y para bis es esta. Estas son las diferentes presentaciones. Ok. Bueno, entonces, yapalum. Yapalum. Es como decir, hagámoslo. ¿Cierto? Hagámoslo. Es una invitación a todos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería la forma negativa? Yapalin, Acuérdate que esto es una IE, bueno, no es una Y. IE. yapalin, Y yapalayin, yapan, no, yap, Yap, yapa, Yapmayalım. yapmalıyım. yapmayalım. Yapmayalım. No lo hagamos, yapmayalım. Es una invitación. Yapmayalım. No es ya, es ya. Acuérdate que esto suena como, eso, haz de cuenta que eso es como, bueno, realmente escribe. Tamam. Bueno, ese es el sonido. Yapmayalım. Básicamente es eso, yapmayalım. No lo, es como decir, no lo hagamos. Les apagué el micrófono simplemente porque me cuesta apagar un micrófono. Me toca abrir todos los participantes para poder seleccionar uno. Entonces, ahora, ¿la otra cuál sería? Nosotros, siempre. en forma de pregunta, ¿cierto? Es como decir, ¿lo hacemos? Yapalin mi, Yapalım, ¿cierto? Acuérdense que es una Dice, yapalım, ¿cierto? Yapalım.
¿Lo hacemos? Yapalım mı? Yapalım mı? Y la forma, digamos, interrogativa, ¿cómo sería? Yapmayın mı? Yap. Yap. Yapmayın Yapma. mi? Yapmayalım mı? I. Hay que aprender. Yapmayalım mı? La última sí la pronunciaste, en la primera I, la primera I no la pronunciaste. La sonó como una I. Sí. Sí, toca. Toca practicar. Esa es la única solución, no hay otra. Digamos, eso es, digamos, cuesta. Mi papá todavía no la saca, digamos, la saca a ratos, pero le cuesta mucho. Sí, cuesta. Ujú. A mí también me costó, digamos, yo duré una semana en aprender a hacer el sonido bien. Pero yo vivo en Turquía. Entonces tenía a quien preguntarle cómo suena. No son tan complicadas. No. Yapmayalım. Exacto. Entonces, digamos, acuérdense, simplemente es esta estructura. Y esto es lo que sucede cuando tenemos una consonante al final, ¿cierto? Una consonante al final y con vocal gruesa. Entonces voy a dejarles aquí esto, hemos resaltado para que ustedes se acuerden qué es lo que nosotros le añadimos. Ahí, negrita. O también, digamos, dicen los turcos, Haydi yapalım. Es como Haydi, que simplemente es como una expresión de euforia, como el ánimo, ¿cierto? Es como ánimo, hagámoslo, vamos, ¿cierto? Pero más es una expresión, no es un término así complicado. Merhaba. Ay, merhaba, Carla. Perdón, recién me incorporo. No hay Ese problema. verbo es verbo en presente, ¿verdad? No, en este caso estamos hablando del caso optativo. ¿El caso? Optativo. Es un tiempo Optativo. diferente. No te preocupes si te perdiste todo lo que expliqué. Igual todo esto está grabado y lo voy a subir a YouTube para que en cualquier momento que quieras devolverte puedas verlo, ¿cierto? Perfecto. Gracias. Vale, con gusto, no pasa nada. No te preocupes. Gracias. Fabián, Dime. buenas. Me gustaría que me dijeras cómo se haría el verbo uyumak. Uyumak. Bueno, eso es un ejemplo muy bueno, ¿cierto? Uyumak. Sí. ¿Y sabes por qué me gusta? Porque, digamos, tiene entonces una vocal al final de la raíz, ¿cierto? Sí. Uyumak. Gracias. Entonces, uyumak, que significa prácticamente dormir o dormirse. Dormir, prácticamente es dormir en español, para que ustedes se acuerden. Dormir. Entonces, dormir. Vamos a trabajar con el verbo dormir. Vamos entonces primero con la parte de... con la parte de Raíz. primera persona, ¿cierto? Ben, que significa yo, ¿cierto? Yo, perdón. Bien. Vamos a, entonces, Amanda, aprovechando la oportunidad de que tú pediste la palabra, ¿cómo lo diríamos en este caso, ¿cierto? ¿Cómo lo diríamos aquí en el caso de Ben, en positivo? Yo creo que se diría uyu y alum. Uyu y alum. No, porque estamos primero en el caso de Ben, o sea, yo. Es como decir, como permíteme descansar o con su permiso, con tu permiso, me voy a descansar. Prácticamente estoy manifestando mi interés de una acción que voy a hacer inmediatamente. ¿Cierto? Sí. Entonces, Ben. Uyu y ayum. Uyu y ayum. Uyu, ya, yum. No es ye, sino ye. Bueno. Uyu y ayum. Para los que, digamos, no saben cómo se pronuncia esto, prácticamente, digamos, voy a dejarles aquí un paréntesis. ¿Cómo se lee? Entonces, prácticamente es u, ya, yim. Esa prácticamente esas yes que ustedes ven ahí, realmente son yes. Bueno, prácticamente es u, entonces uy, bueno, es u, you, ya, yum, ¿cierto? Ese es el sonido, ese es entre comillas el sonido. Esta hay que aprender a pronunciarla, ¿bueno? Uy, ya, yum. Prácticamente es lo que yo digo ahí. Entre comillas se los coloco ahí porque digamos, muchos sufren con la ye, cuando realmente en turco es una, es diferente, digamos, suena, digamos, para el sonido de la ye de yo, ¿cierto?
tenemos la C de casa, ¿cierto? Ese es diferente. Por eso, digamos, yo les recalco mucho la pronunciación, porque puede que nos entiendan, pero la idea de cuando uno trata de hablar otro idioma es tratar de sonar lo más bonito posible, digamos, de pronunciar lo mejor posible. Uyuyayim, ¿cierto? Entonces, uyuyayim, ¿qué sería qué? Sería prácticamente, voy a dormir, permítanme, voy a dormir, con su permiso me voy a dormir. Algo así, voy a dormir prácticamente. Como chao, me voy. Me voy a dormir. Entonces, es eso. Ahora, ¿cómo sería la forma negativa, Amanda? La forma negativa de esta manifestación de querer. Uyumayalum. Ma, Ya. Ru. Mayayum. uyumayayim. Sería prácticamente, no, con su permiso, yo no me voy a dormir, yo no voy a dormir. Yo prácticamente es una expresión, prácticamente, lo siento, pero yo no voy a dormir. Es una expresión de que ese es el querer y mi querer es no dormir en ese momento. Bueno, es una expresión. Digo. Ahora, ¿cómo sería la forma interrogativa en positivo? Uyuyayum. Muy bien. Uyuyayum. Uyuyayim, ¿cierto? Uyuyayim. Y la forma negativa interrogativa, ¿cómo sería? Uyumayayum. Uyumayayim. Exacto. Esa sería la forma interrogativa. Bueno, ahora vamos entonces con otro, alguien más que quiera participar. Ya Amanda participó un momento, voy a apagar todos los micrófonos. Alguien que quiera entonces ayudarnos con la parte del bis, ¿cierto? Del nosotros. Ben. ¿Hola? Evet. Entonces, bis, ¿cierto? Entonces la forma, entonces en bis, ¿cómo la utilizaríamos? Esa forma. Uyuyalım. Entonces, Uyuyalım. uyuyalım, ¿cierto? Entonces estamos ahí invitando a todos a que durmamos, ¿cierto? Durmamos. Uyuyalım, ¿cierto? Vamos a dormir. Estamos invitando a los demás. No les estamos dando una orden. Estamos invitándolos. Por eso Uyumayalım. entonces sería uyumayalım. Yalım. La forma negativa. Uyumayalım. No durmamos. Quedémonos despiertos, ¿cierto? Uyumayalım. Uyuyalım mı? Yalım. Sí. Sería la forma interrogativa. ¿Y la forma interrogativa negativa cómo sería? Uyumayalım mı? Uyumayalım, ¿verdad? Esas serían las formas. Entonces, se dan cuenta que entonces, debido a que tenemos una vocal aquí, en la final de la raíz del verbo, utilizamos esta IE auxiliar que les había comentado. Eso es algo que debemos recordar. Entonces, vamos con otro caso. ¿Y por qué va la A? Porque la U, acuérdense que es una vocal gruesa, kalın, ¿cierto? Que eso lo habíamos visto por aquí al principio. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las vocales gruesas? ¿Cuáles son las delgadas? Pues vamos a continuar. Ahora vamos a hacer ejemplos con vocales delgadas. Ya que hicimos con vocales gruesas, hagámonos con verbos que tengan vocales delgadas. ¿Y cuáles son los verbos que tienen vocales delgadas? Los que terminan en make, ¿cierto? Esos son los verbos que tienen vocales delgadas. Los que terminan en make. Los que terminan en mac tienen vocales gruesas. Para los que no saben la diferencia. Entonces, les recargo esto. Porque al final igual se los voy a subir a la nube de Mega que tenemos por ahí. Vamos entonces con el siguiente. Vemos otro ejemplo. Görmek, por ejemplo. ¿Cierto? El verbo görmek podría ser görmek. Görmek. ¿Qué significa görmek? Mirar. Ver. Prácticamente significa ver. 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 ¿Cierto? Ver. Entonces, ¿qué sería entonces? ¿Cómo sería la situación de ven? ¿Cierto? Ven. La situación de ven.
Sol Solecito, que fue quien dijo esa expresión. Entonces, Sol Solecito, que sea voluntaria democráticamente. Sí. Entonces, ¿cómo diría una persona? Gormaya. Ay, no, espérate. ¿Gormayayon? No. No, Gorme. Ah, pero es que va con la E. Acuérdate, sí, en este caso, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Que la E es una vocal delgada, ¿cierto? Sí. E es una vocal delgada, fina, delgada. Inge, ¿cierto? La E, la I, la E y la U son vocales delgadas. Delgadas. ¿Cierto? Inge, ¿cierto? Calum, grueso, inge, delgado. Entonces debemos recordar eso. Entonces además, va es con la Elim. Sí, y además de eso, ¿Gormelín? ¿qué tenemos aquí? Ay, no. Que prácticamente la terminación es en una consonante. Bueno, entonces tenemos la raíz, gör. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, acuérdate de la estructura. En Yo. positivo. Por yo. Miren aquí la estructura. Esta es la estructura. Gormelín. Gormelín. Mira la estructura. Ven. Ven, sí. ¿Mm? Gormeín. Ay, no, no sé. Yoreim. Goreín. Ah. Yoreim. ¿Cierto? Esa sería la estructura que estamos aquí trabajando, ¿cierto? La forma positiva, Göreim, es como voy a ver, estoy manifestando mi intención de que voy a hacerlo y lo voy a hacer. Göreim. ¿Cierto? Y lo hago Y inmediato. entonces la otra sería Goreín. La forma negativa, ¿cómo sería? Goreín. Görme, ye, Ah, Gormeín. görmeyeyim. Esa sería la forma negativa. Görmeyeyim. Perdón, Fabián, ahí se conserva la raíz el me. Solo Sí. se muta la K. ¿El qué? Sí, prácticamente, digamos, acuérdense que este me muchas veces se utiliza para manifestar una negación. Sí. En la cuestión de los verbos. Pero más adelante funciona para construir, ¿cómo se llama? Sustantivos con los verbos. Acordémonos que, por ejemplo, el verbo ver es un verbo. Pero si yo digo el ver, ahí se nos convierte, con ese artículo atrás, se nos convierte en un sustantivo ese verbo, ¿cierto? En el turco también existen situaciones así que lo vamos a ver más adelante. Es como decir ver, que es görmek, y el ver sería görme, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces aquí estamos en este caso hablando de el caso optativo. Entonces, ¿cómo sería esta situación en el caso negativo? La situación negativa del de la primera persona. Estamos hablando entonces con Sol Cerecito. Gormeín mi. No, primero entonces vamos con la forma positiva interrogativa, ¿cierto? Entonces, Göreim. Ah, Goreín. Göreim mi. Goreín mi. ¿Cierto? Este sería. Ah, entendí. ¿Cierto? Y entonces. El siguiente sería Gormeín mi. Exacto. Görmeyeyim mi. mi. Ah, entendí. No entendía. Gracias. Vale, con gusto. Entonces, digamos, la idea es esa, que ustedes despejen las dudas, digamos, y no que se enreden más. Ne yapıyorsun? Sí, entonces, esos son ejemplos, digamos, para que ustedes vayan entendiendo un poco más cómo funciona esto. No es tan complicado, es simplemente, digamos, entender qué es más o menos lo que uno quiere decir con esa expresión. Realmente no hay que ponernos a pensar tanto qué es lo que significa exactamente en mi idioma. Hay muchas expresiones que no tengo ni idea qué significan exactamente en nuestro idioma. Pero la idea no es entender qué significa nuestro idioma, sino entender lo que nos quieren decir, independientemente de que sepamos expresarlo o no en nuestro idioma. ¿Bueno? Porque los bebés no, digamos, no se ponen a analizar eso. Un bebé cuando está aprendiendo a hablar.
Entonces, así sucede. Entonces, ¿hay otro voluntario que, digamos, que no haya participado? ¿Quién quiere participar? Yo, Fabián. ¿Quién? ¿Quién es yo? Marta. Yo soy nueva. Marta. Bueno. Marta, tú participaste, ¿no? Ya participaste. No, pero si quieres darle lugar a las nuevas, no hay problema. Vale, sí, digamos, alguien más que no haya participado el día de hoy. Carla que no ha participado y que es nueva. Bueno, Venga, Juana después. Entonces. Benin Adin, Carla Cuña, Costa Rica da. Costa Rica al día. Bueno, Evet. eso sería lo que dirías. Entonces, ¿cómo sería entonces en el caso de bis, según la estructura, como la hemos estado viendo? Bis. Goreín, Görelim. con N. En este caso sería Görelim. Goreín. Nosotros. Görelim. Entonces, sería Bueno, sí, la bis, misma perdón, semana. bis. Sí, estaba con Zen. Con bis. Görelim. Gorenis. Görelim sería como miremos, veamos en este caso, veamos. Ok, Estamos invitando a todos a que veamos. Gorelín. Görelim, ¿cierto? Otro. Es que este tiempo no lo conozco, o sea, hasta ahora lo estoy viendo, entonces por eso me quedé así como, No te preocupes, es un tiempo nuevo y es un tiempo prácticamente que, como dije en el principio, manifiesta el deseo, el querer de hacer una acción. Entonces, por ejemplo, perdón, digamos, ver, gourmet es ver, entonces el deseo de yo voy a ver o quiero ver, eso es, así es el tiempo. no es yo quiero ver, sino es un deseo que tú quieres, de una acción que tú quieres hacer inmediatamente en el sitio, ¿cierto? Inmediatamente, digamos, prácticamente. En este O sea, caso, yo voy a ver. sí, algo así. O ellos van a ver, nosotros veremos. No. Eso es algo que solamente se manifiesta en primera persona. En primera persona, ok. Sí, en primera persona. Puede ser singular o puede ser plural. Por eso tenemos el ven, que es yo, y bis, Sí, que es perfecto. nosotros. Ok. Es que no lo entendía, no lo conozco, por eso estoy un poquito perdida. Perfecto. No te preocupes, porque es que es un tiempo que no existe como tal estructurado en un solo carril en el español, ¿cierto? No es no es como presente simple, presente continuo, presente perfecto, plus one perfecto y todas esas cosas. No es así. Este tiempo es prácticamente con mentalidad de los turcos. Prácticamente así funciona para los turcos. Entonces, es como algo rápido, práctico. Exacto. Voy a comprar, ejemplo. Algo así. Es como voy a comprar, pero en este caso no estoy diciendo que lo voy a hacer en un futuro. Lo voy a hacer ya. Ya, lo voy a hacer ya y no, simplemente... Compraré, entonces voy a comprar. Voy a comprar, pero ya, prácticamente. Ok, excelente. Y no, digamos, estoy diciendo, con permiso, voy a hacerlo ya. Prácticamente es lo que estás diciendo, entre comillas. Ok, ¿Sí? perfecto. O es como que tú manifiestas la iniciativa, que tú lo vas a hacer y ya. Ok. Eso es. Muy bien. En este caso, entonces, Görelim sería veamos. Görelim, estamos invitando. Ok, entonces, para B sería core. El negativo sería yenis. Görmeyelim. Porque Gormeyelim. Yelim. No Y. La Y funciona como una I, acuérdate. Esa pronunciación de la Gourmet. I. ¿Eso cómo lo pronuncio? ¿Lo pronuncio como Gormeyelim o Gormeyelim? Görmeyelim, la segunda. Görmeyelim. Gormeyelim. Ok, gracias. La pronunciación es Görmeyelim. Gormeyelim. Ok. No lo pronuncias con la acentuación en im. Görmeyelim. Yeah. Aquí el acento va aquí prácticamente aquí. Gormeyelim. Así mejor. Gormeyelim. Ok, Gormeyelim. Ok. Görmeyelim. Y vamos a hacer entonces aquí. Entonces la forma interrogativa, ¿cómo sería? ¿La forma? Interrogativa. Interrogativa sería Gormeyelim. No, la forma interrogativa simplemente sería esta misma estructura, ¿cierto? Entonces sería Görelim. Görelim. Exacto. Görelim. Görelim. Y la forma interrogativa entonces negativa, ¿cómo sería?
Me, gourmet, lin, Görmeyelim mi? lin, me. Görmeyelim Ajá. mi? Ok. Görmeyelim mi? Eso sería. No es tan complicado. No es tan Sí, voy a revisarlo. No lo conocía. Perdón. No tienes que nada que de disculparte, digamos, precisamente aquí. Más bien, muchas gracias. Recién me mandan el link. Vale, no pasa nada. Igual, digamos, todos son bienvenidos y no necesitas pedir permiso para venir. ¿Vale? Gracias. Y Y tampoco- Edwin, perdón, ¿qué día da clases? ¿Qué día podemos ingresar? Casi todos los días a las 8 de la noche en Turquía. Casi todos los días a las 8 de la noche en Turquía. 8 de la noche en Turquía, son 9 horas. Yo vivo en Costa Rica. Ok, Exactamente. Digamos, sería 8 de la noche a las 11 de la mañana en Costa Rica. Costa Rica. A ¿Y usted nos veces- mandaría el link? Sí, yo les aviso prácticamente con tiempo porque pues a veces tengo clase, a veces estoy ocupado haciendo algún trabajo o estoy trabajando sobre mi tesis, entonces de acuerdo. Ok. Entonces yo aparto el tiempo para ustedes, bueno. Ok, Vamos qué a decir, belleza. Bueno, perdón hoy- por interrumpir. Yo, como estoy nueva, me lo acaban de enviar, me pareció interesante y estoy llevando No pasa unas nada. clases también de A2 y a veces ando muy perdida. No pasa Tanto en nada. pronunciación como en todo. La idea de esto es precisamente, digamos, los que ya tienen una trayectoria, vayan aprendiendo y los que no Claro, tienen claro. trayectoria, por lo menos tengan una idea de iniciación. Digamos, por eso, digamos, esto lo hago tan desmenuzado, digamos, lo hago prácticamente explicado, digamos, para que hasta un niño, digamos, que tenga al menos idea, digamos, de qué es, cómo funciona el lenguaje español, digamos, que esté empezando a aprender, por lo menos pueda entenderlo también. Digamos, Claro. si lo puede entender un niño, nosotros también. Entonces, Claro. No, y es que es más fácil que se lo expliquen a uno en español que no en turco, porque uno se queda igual, no entiende. sí, más o menos, digamos, pero por ejemplo, yo aprendí en turco. Ya. Vale, entonces vamos a entrar al mismo link ahorita porque ya se nos va a cortar la Sí, videoconferencia. perdón. Porque, digamos, bueno, prácticamente nosotros no pagamos Zoom, digamos, esta es una versión gratuita, entonces simplemente tiene, digamos, prácticamente 40 minutos uno para poder trabajar, entonces volvemos a entrar al mismo link, bueno, para que no se preocupen. ¿Vale? Ok, perfecto. Vale, somos 30, entonces Gracias. los espero a todos. Un momento y los espero.